Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir poniendo las cositas. A ver si me podéis ver bien. Vamos a ver. Vale. Bueno, perdonad un segundito porque estaba ya todo pillado, no sé qué le ha pasado. Vale, espero que me escuchéis bien. Tenemos la música un poco bajita para que no moleste mucho, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente voy a poneros un poquito en contexto antes de empezar. Good morning, la brocha. Vale, os cuento, como ya sabréis, a estas alturas, la semana pasada estaba haciendo una revisión de los directos de todo marzo para asegurarme de meterlos en una colección, que no se borrasen, y me di cuenta de que habían desaparecido los que creo que son los dos mejores hasta ahora, que son el de Crímenes, que os gustó bastante, sois muy morbosos, y el de series. Es una pena, pero bueno, más adelante hablé con el soporte técnico y como no se pueden recuperar, más adelante lo que haré, si veo que hay gente que sigue interesada y que no pudo estar, pues los regrabaré con quien se pueda conectar y ya está, ¿vale? Porque la información la sigo teniendo recopilada. ¿Qué hice yo, filóloga, fiel compañera del formato papel en esa situación? Pues primero desesperarme y luego recurrir al humor, ¿vale? Que creo que es fundamental. Muchos de vosotros me disteis opciones, intentasteis ayudarme, gracias, lo primero, ¿vale? Pero justo esto pues me ha llevado a pensar que ya era el momento de hacer un directo sobre el humor trasladado a la pantalla, ¿vale? Como os he comentado en alguna ocasión, creo que el tema es tan amplio, se podrían hacer tantísimas charlas que creo que va a haber que dividirlo de alguna manera. Entonces hoy me voy a centrar más en el humor de cara a sobre todo series y alguna película, y más adelante pues ya haremos otro centrándonos igual pues más en libros o más en cine o dividiéndolo por personajes, ¿vale? Para que veáis que este es el comienzo de una nueva era y que las mejoras tecnológicas no dejan de ocurrir en este canal. Los más fieles os acordaréis de aquel primer directo que hubo que repetir porque fue un completo desastre. Esto no es nada en comparación, ¿vale? Creedme. Entonces, vamos progresando y por eso hoy os he traído directamente preparada, yo sé que vais a flipar, una presentación, ¿vale? A ver si se ve bien. Vale. Bueno, bienvenidos los que vais llegando, ¿de acuerdo? Hemos presentado el tema, aún no hemos empezado, así que calma, un segundito, vale. Pues, vale, si se ve entero. Hola, Rodme. Entonces, como iba diciendo, vamos a empezar a hablar del humor en la pantalla. He tenido que hacer una selección, ¿vale? No me juzguéis, van a ser pinceladas muy gruesas, hablando muy en general, ¿vale? Y hoy va a ser más que nada, pues eso, títulos, recomendaciones, y ya más adelante pues podremos centrarnos pues en personajes que tienen similitudes, en características parecidas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, vamos a ir dándole caña. Los que no se hayan podido conectar, pues como luego se queda grabado durante no se sabe cuánto tiempo, pues allá vamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para empezar, he estado investigando un poco porque yo decía, vale, películas y series, creo que todos ahora mismo en la cabeza ubicamos muchísimas de humor, pero hay una serie de diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, pues yo que sé, La que se avecina, como podría ser, pues qué te digo yo, Friends, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes diferencias. Entonces, hay una clasificación que establece que hay 5 tipos de humor, ¿vale? Que son los 5 que tenéis ahí, una muestra de cada. En primer lugar, empezando por abajo a la izquierda, nuestro amigo Obama, me imagino que ya sabréis a qué tipo de humor representa, ¿vale? Algunos me van a matar por esto, pero efectivamente vamos a empezar hablando del humor negro, ¿vale?
Esto no lo he hecho yo. La imagen ya venía así, tengo que decirlo, pero bueno, me parece bastante acertado. Luego, el humor negro, ¿qué es? ¿O en qué se diferencia de los demás? Básicamente, ¿vale? Para todos aquellos que seguís, pues me imagino que a David Suárez, a Ricky Gervais, a todo este tipo de cómicos, son situaciones que en la vida normal nos darían pena, nos enfadarían o indignarían, pero que enfocadas desde el punto de vista cómico nos causan gracia, o bien porque no nos esperamos el remate de los chistes, por ejemplo, porque son auténticas burradas, o bien porque de la propia vergüenza de la propia situación que estamos viviendo, de sentirnos mal por reírnos de algo así, nos genera más risa. Veremos algún ejemplo de esto, ¿vale? A mí en particular, estos últimos años, este humor me gusta muchísimo. Creo que en España no está tan trabajado, en otros países igual sí, pero creo que siempre ha habido pues algunas vías o empieza a haber una serie de productos más en esa línea, cosa que me alegra, ¿vale? Luego encima tenemos pues bueno, el humor verde, ¿vale? Que ya sabemos que son pues los chistes que generalmente son soeces o que hacen referencia a la sexualidad, fluidos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos el estereotipo del viejo verde, ¿no? Que lo suele representar. En España tenemos también el prototipo del cuñao, ¿vale? Palillo en la boca, que es el que suele hacer este tipo de bromas. Creo que está un poquito en desuso, o por lo menos en las nuevas generaciones no lo veo tanto, ¿vale? Porque creo que hay un nuevo tipo a lo mejor de comedia que está irrumpiendo más. Pero creo que la comedia española aún bebe bastante de esto, y cuando hablemos de cine pues comentaremos que es uno de los motivos por los que mucha gente no quiere ver cine español y menos de comedia, porque consideran que es muy vasto, muy soez, muy desagradable, o que solo salen tetas incluso. Dice Laura que The Office reúne todos los tipos de humor a la vez. Realmente un poco sí. The Office hablaremos de ella más adelante, ¿vale? Pero esa va a merecer, yo creo, capítulo aparte. Mai dice, no lo ves porque no estás metida al 100%. Vienes con mis amigos y flipas. Bueno, puede ser. Yo digo que en mi experiencia con jóvenes, en general tiran más, yo creo, al humor negro que al humor verde, ¿vale? Porque tiran más igual a burradas, no lo sé, pero bueno. Luego tenemos el humor inteligente, ¿vale? Que es el representado en la imagen negra, a ver si alguien nos lo traduce. Sí, Loki está ahí dando guerra como siempre, efectivamente, ¿vale? Es hora de ponerse la pi. Os dejo unos segundos para que contestéis porque va con retardo, ¿vale? Sigo yendo con el siguiente mientras tanto, a ver si hay alguien que lo... Pijama. Es hora de ponerse la pijama, eso es, ¿vale? A mí me ha costado un poco pillarlo porque no sé por qué me iba a ponerse la pila todo el rato. Ya vemos que el humor inteligente no es muy fuerte. No pasa nada, no pasa nada. ¿Que puede influir que aquí pijama lo decimos en masculino? Pues también, ¿vale? Ahí hay una interferencia cultural, no pasa nada. Tenemos esos tres tipos y luego está el humor blanco, la contraparte del humor negro, que son esos chistes tirando a malos, muy simples, bien intencionados, y esto es lo que suele abundar por ejemplo, en televisión en horario pues infantil, pues por ejemplo tenemos programas como Zapeando. Para mí la persona que mejor lo encarna en España sería, por ejemplo, Arguiñano, o más aún Cristina Pedroche, que es la que cuenta tantos chistes malos en todo este tipo de programas que solo le hacen gracia a ella normalmente. Y en base a esto he encontrado una definición muy interesante, que ya estaba tardando en salir, que es hayus. Viene del indonesio y significa broma o chiste tan malo que resulta gracioso. Reconozco que yo no soy nada partidaria de este humor, pero bueno, entiendo que llega un momento en que la propia situación supera el chiste y eso es lo que hace más gracia. Dice Mayalen que Arguiñano suelta bastantes chistes verdes. Yo lo que sé, o los que tengo escuchados, son más de humor blanco, pero sí puede ser que sea chistes verdes. Me sorprende un poco porque es horario infantil, estamos en la hora de... Bueno, es antes de la comida, etcétera, pero bueno. Y luego tenemos por último el de Mariano, son las 7, y dice, vale, que pasen. El humor absurdo, ¿vale? Que a mí es uno que me encanta, lo he ido apreciando cada vez más, al principio no lo hacía, no sé si os suenan pues Faimino y Cansado, los hermanos Marx, los Chanantes, ¿vale? Que son todos estos actores y cómicos
que se conocieron estudiando en la zona de Albacete, ¿vale? Pues Carlos Areces, Raúl Cimas, Joaquín Reyes, etcétera, que han hecho muchas series, películas juntos, etcétera, y que utilizaban bastante el humor absurdo. Hablaremos de ellos también porque yo los descubrí en una época más tardía y me parece que tienen muchísimo mérito, ¿vale? Y que a lo mejor después de La Hora Chanante puede que hayan caído un poco en el olvido, aunque siguen apareciendo, pero de forma separada en series como La que se avecina, etcétera, pero no siempre como grupo. A mí, la verdad que hablaremos de Museo Coconut, me parecen una pasada. Entonces estos son, digamos, los 5 tipos de humor. No sé cuál es el que más os gusta a vosotros, ya que, como dijimos en la teoría de la recepción, cada persona pues tiene unas características, una historia, y eso hace que reaccione de maneras diferentes a lo mismo. Entonces, yo he de reconocer que tiro más a humor negro, humor inteligente, si es que lo pillo, no vamos a mentir, y el humor absurdo. El humor verde y el humor blanco, no tanto, sinceramente. Vale, me decís, yo no veo las partes de la derecha de la presentación. Pues tiene que ser cosa de tu tablet porque se está viendo completa. Entonces no sé si tienes forma de arreglarlo. Los hermanos Madrid, vale, a esos no los conozco, no sé si puede haber ahí un lapso generacional. Vale, ya os he dicho que es mucho de brocha gorda, pero bueno, todas las referencias que ponéis luego se investigan. Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Porque, ¿qué cosas he notado, seguramente os hayáis fijado, que hay diferentes en las series? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una sitcom americana, tradicional, con esas risas enlatadas, con esa duración determinada de unos 20 minutos, esos escenarios, etcétera, como puede ser, por ejemplo, Friends, o incluso Cómo conocí a vuestra madre, que es en sí una evolución después de Friends, pero bueno, ¿me entendéis? También podríamos meter aquí Big Bang Theory, ¿vale? En cuanto al formato, que por ejemplo un falso documental. Habéis mencionado ya por aquí The Office, yo incluyo también, pues por ejemplo, Modern Family, Lo que hacemos en las sombras, que es película pero también está grabada en este formato, que creo que ha ido cogiendo, o que cogió bastante auge, pues digamos en los últimos 10, 15 años, ¿vale? Hablaremos también de Paquita Salas, que está grabada en ese formato, ¿vale? Y que es completamente diferente porque es más extraño, pero es más inmersivo, juega a meterte a ti en la historia. Y luego tenemos la comedia moderna, ¿vale? He dicho que Paquita Salas podría ser un falso documental, pero una de las cosas que creo que la diferencian, por ejemplo, de The Office o de Modern Family, al igual que pasa en La Llamada, es que ha pasado a ser un icono, especialmente entre gente joven, ¿vale? Porque es a los que yo veo haciendo constantes referencias, como el mail, ¿qué mail? No hay mail, el co-touring, etcétera. Hasta el punto de que eso, recordamos ciertas escenas y es icónico, digamos, el personaje. Hasta el punto de que, bueno, muchos fans han pedido en ocasiones, pues, el spin-off de Noemí Argüelles, el personaje de Yolanda Ramos, etcétera. Y digamos que la gente lo aplica, lo incorpora a su vida diaria, ¿vale? Mientras que en The Office y en Modern Family creo que no están corriendo, o sea, son series muy buenas, con un guión genial, ¿vale? Que te tienen constantemente pegado a la televisión. Un amigo mío las calificó como series que podrían ser solo de miradas, porque con simplemente las reacciones de los personajes normales a lo que está ocurriendo en sus trabajos, en su entorno familiar, de amigos, etcétera, es que ya es oro, porque te identificas totalmente. En Paquita Salas son todos personajes un poco marcianos, un poco extraños. Más adelante hablaremos de por qué a mí me recuerda al gran clásico de la literatura española. Y en La Llamada creo que pasa un poco lo mismo. Para aquellos que conocimos a las actrices Belén Cuesta y Ana Castillo en esa película, creo que, no sé qué opinión os merece a vosotros si las habéis visto, pero al principio yo recuerdo verlo, por ejemplo, La Llamada en el cine, y me impactó porque no es una monja verosímil, no es una joven tan verosímil, pero al mismo tiempo entras en el juego de ese universo, y creo que eso los Javis saben hacerlo muy bien,
¿vale? Además de todas las referencias que hacen pues a otros grandes autores, a otras grandes películas, etcétera, porque son gente que sabe mucho de este mundo. A mí me parece una pasada. Entonces, siguiendo por esto, he elegido 3 comedias series, 3 comedias extranjeras y 3 españolas. Alguna ya la mencionamos en otras ocasiones, pero que creo que merecen la pena. En este caso no era lo planeado, pero en cuanto me puse a hacer esta diapositiva me vinieron 3 con nombre de mujer, ¿vale? Que creo que principalmente su éxito bebe de tener una protagonista que es espectacular, no solo a nivel interpretativo, sino también el guión que tiene, la expresividad facial, es una pasada. ¿Vale? La primera, la que tenéis a la izquierda, ¿veis la letra o está un poco pequeña? Porque lo puedo ampliar. Si no, lo modifico un poquito, ¿vale? A ver. Ahí. Vale. La primera, la de la izquierda, es Fleabag, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí el guión de las 2 temporadas, ¿vale? La mujer que veis ahí es la protagonista, la directora y también la guionista, Phoebe Waller-Bridge. Es una mujer que tiene muchísima chispa, ha sido también la autora de otras obras que me parecen geniales, como Crashing, como Killing Eve, si no me equivoco, ¿vale? Y aquí se luce completamente. ¿Por qué? Fleabag, que así es como se llama este personaje, es una chica de unos 30 años que lleva un bar ruinoso, ¿vale? Y que cuida de sus cobayas. Es un poco la vergüenza de la familia, digamos que es la oveja negra, su hermana mayor es, digamos, muy estricta, muy responsable, muy correcta, está casada, tiene un hijastro un tanto raro, pero digamos que dentro del canon, ella no. Ella está intentando superar una pérdida, que si veis la serie ya sabréis de cuál hablo, ¿vale? Se irá desvelando poco a poco. Y mientras tanto, pues nos va enseñando pues, los intereses amorosos que tiene, cómo lidia con situaciones incómodas. Y para mí lo que es un acierto es que rompe todo el rato la cuarta pared. De hecho, si buscáis Fleabag en Google, muchas de las imágenes son de ella mirando a cámara porque de repente hace como apartes, ¿no? Hace partícipe al espectador, le dice, bueno, este chico no sabe qué le voy a dejar o cosas así. Os recomiendo muchísimo verla en inglés porque es una maravilla, se entiende bastante bien. Tienen no un acento imposible de entender, pese a ser británicos. Y solo tiene 2 temporadas, capítulos muy cortitos. Y la segunda, wow, creo que tiene uno de los finales más heavies que he visto en una serie. A nivel emocional, hablo. Se incorpora un personaje que es la leche y creo que tiene un arco que es espectacular de evolución este personaje, porque creo que es de los más fieles. Al final, cuando tienes 30 años y has ido tirando en la vida, pero sin un objetivo claro, siendo, entre comillas, normal, muchas veces se te compara con tus hermanos o parece que no estás destinada a nada grande, y Fleabag consigue demostrar que tanto dentro de la familia como para sí misma existe una posibilidad de redención o existe una opción de ser reconocido y de que se te diga el valor que tienes aunque ni tú misma te hayas dado cuenta, ¿vale? No sé si me estoy enrollando mucho, pero de verdad, os la recomiendo muchísimo, es súper fresca, no se tarda nada porque los capítulos son cortos y es una maravilla. Laura me pide explicaciones sobre Philomena Kunk. Philomena Kunk, querida Laura, tendrá que entrar en otro especial, aunque por supuesto la mencionaré porque es otra joya británica, ¿vale? Pero es que como no es exactamente una serie, es un falso documental, no me terminaba de encajar aquí. Espero que me lo perdones, ¿vale? Vamos con la segunda, con la gran Mitch, la maravillosa señora Maisel, y es que el propio título lo está diciendo. Esta serie yo la descubrí por un ejercicio de doblaje en el que una mujer súper bien vestida de repente llega ante un pelotón de soldados del ejército y les cuenta, digamos, una especie de pequeño monólogo. ¿Vale? Me sorprendió muchísimo, descubrí que estaba en Prime Video y me la vi. Y es una maravilla. Básicamente Mitch es una joven judía que está casada, tiene 2 hijos, su familia
tiene bastante dinero y de la noche a la mañana todo se le tuerce porque el marido, que no triunfa en el stand-up comedy, le confiesa que tiene un amante, que lleva tiempo acostándose con su secretaria y se marcha. La vida de Mitch colapsa porque evidentemente ella no trabaja, es el marido el que lo hace, y entonces tiene que verse obligada a buscarse la vida para mantener su ritmo de vida, toda la ropa que se compra, etc. Es una tía con las ideas muy claras y muy brillante, y resulta que se da cuenta de que los pocos chistes buenos o las ideas originales que utilizaba su marido en los shows eran las que ella tenía y las que apuntaba en una libreta. De manera que, por arte de birlibirloque, pues acaba en los escenarios haciendo stand-up comedy en una época en la que no era nada habitual. Se echa una representante, Susie, que es también un personaje increíble, y entre las dos pues intentarán ir progresando en ese mundillo, pese a que la familia no lo aprueba. Y tengo que hacer una mención aparte para los padres de Mitch, porque son los verdaderos protagonistas de esta serie. O sea, si ella ya interpreta genial y el resto de actores también, los personajes de los padres y el doblaje que tienen en castellano es una auténtica pasada. O sea, supongo que al hombre lo conoceréis de Detective Monk, creo que se llamaba, que era uno de sus personajes más famosos. Pues hace unos gestos y tiene unas maneras que son súper llamativas y claro, los dos son de clase alta, muy tiquismiquis y se ven obligados a cambiar constantemente de situación, se ven humillados en ocasiones. Es muy divertido, de verdad. Es el favorito de Laura, se acaba de emocionar, me alegro muchísimo, Laura. Es una serie que, si bien no es de carcajada limpia, porque es verdad que sobre todo si la veis en castellano, los monólogos pierden un poco, pero Mitch aprovecha toda su vivencia, como es ser madre, como es ser judía, como es ser joven, como es ser cómica, para contarlo en los monólogos. Vive de la verdad. Y me parece muy interesante el formato, porque es, digamos, ese stand-up clásico, ¿no? Y bueno, tiene una historia de amor que es bastante bonita también, y sobre todo una historia de amistad que creo que es de las mejores que se han hecho. Entonces, la maravillosa señora Maisel, los capítulos son más largos y tiene más temporadas, pero creo que merece muchísimo la pena. Y la banda sonora, pues es una chulada, como casi cualquier cosa que se ambienta en los años 50. Y los vestuarios, una joya también. Y llegamos a mi queridísima rubia, a Leslie Knope, protagonista de Parks and Recreation. Para los que no lo sepan, esta serie es de los mismos creadores que The Office, y aunque al principio comenzó algo baja, consiguió tener bastante éxito conforme fueron pasando las temporadas, precisamente porque la protagonista y el resto del elenco consiguen ir ganándose al espectador. ¿Por qué? Leslie Knope es básicamente lo que en alemán se llama una Lebenskünstler, ¿vale? Que lo he tenido que buscar, es decir, un artista de la vida. Ella se enfrenta a la vida con entusiasmo, busca la felicidad y la alegría en cualquier cosa. Y es algo que contrasta un poco, pues, por ejemplo, con el jefe que tiene, con Ron Swanson, que es un hombre desencantado, yanqui donde los haya, que no cree en la administración pública para nada, pretende destruirla desde dentro. Leslie, sin embargo, está convencida de que hay que hacer todo el bien posible por los vecinos, por la ciudad de Pony, y entonces ella va a intentar desde el ayuntamiento, desde el departamento de parques y jardines, que la ciudad mejore, aunque para ello tenga que cargar ella sola con el trabajo. De verdad, creo que es una historia bastante inspiradora porque le acabas cogiendo un cariño y una ternura a Leslie que es maravilloso. Entonces, si queréis ver 3 interpretaciones maravillosas, estas 3 series son súper recomendables. Ha escrito un over the counter que no sé quién es, así que, bueno, vamos a continuar, porque yo de momento no hablo ese idioma. Vale, vamos con las 3 españolas. ¿Y por qué he puesto que son series españolas con sangre castiza? ¿A qué me refiero? ¿Recordáis cuando hemos hablado de los distintos tipos de idioma? O sea, de idioma no, perdón, de humor. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no al ver los ejemplos que he puesto, pero creo que mientras en el otro lado teníamos personajes frescos que aunque sean inadecuados no son soeces, aquí tenemos todo lo contrario, ¿vale? Tenemos Paquita Salas por un lado, Museo Coconut y Los Hombres de Paco.
¿vale? En este caso voy a ir en el orden inverso porque me interesa detenerme un poquito más en Paquita Salas. Los hombres de Paco lo mencionamos el último día cuando hablábamos de esa relación que en realidad es un poco turbia de Sarita y Lucas, ¿vale? Lo tenéis en el directo que sí resiste todavía, ¿vale? Y os he puesto, hay algo más peligroso que los delincuentes de San Antonio, que es el barrio donde tiene lugar, sus agentes de policía. ¿Por qué? Hay una cosa graciosa y es que yo cuando veía las publicidades, los anuncios de los hombres de Paco, creo que pillé ya una etapa un poco más tardía, yo pensaba que esta serie iba de un cártel de narcotraficantes y que Paco era el jefe y entonces tenía a la hija súper protegida y el resto eran gente de la banda, o sea que eran delincuentes todos, lo entendí todo mal. ¿Qué pasa? Que ¿cuál es mi sorpresa? Cuando digo, ay, venga, vamos a ver a Adriana Ozores, que me interesa. Y me pongo el primer capítulo y me encuentro a dos tíos que la cagan en un interrogatorio, que les suspenden y uno de ellos le tiene que contar a su mujer que no va a tener las pagas extra para llegar a fin de mes. Y encima se tienen que trasladar a un barrio que no les gusta, con el suegro de jefe y un montón de problemas como que les aparece un cadáver y lo llevan por ahí a cuestas, que rajan una bolsa con drogas, bueno, en fin, una serie de situaciones que realmente me parecieron súper originales y muy graciosas. Para los que no la hayáis visto, que creo que aquí es absolutamente nadie, ya estáis tardando, o sea... Yo en serio pensaba que, porque recuerdo ver algún anuncios serios, en los que, pues yo qué sé, sería un final de temporada o algo así, cuando alguno de los personajes pues estaba en peligro, y yo recuerdo pensar, vale, los hombres de Paco, esto suena a colores oscuros, etcétera, esto suena a cártel de drogas, seguro. Y luego resulta que Paco es, bueno, no un Mindundi, pero un padre de familia como cualquier otro, que se tiene que cuidar el colesterol y la que manda en casa es la mujer, la hija le trae por la calle de la amargura y sus amigos pues son un poco cabeza huecas, porque sacan la pistola a la primera de cambio. Y sinceramente, le toca de cuadrilla pues a lo mejor de cada casa, que parece que están ahí para desgravar un poco, porque entre Rita, Povedilla, Curtis y Quique... Tela marinera, dice Mayalen. Povedilla enterrado, stop. Sí, Povedilla es, o sea, tengo que reconocer que, oye, a nivel actoral me parece una serie muy difícil de llevar, porque son capítulos muy largos. En España tenemos una costumbre de hacerlos de hora y media, de casi 2 horas, que es lo que dura una película, y es mucha duración y son personajes bastante exagerados, especialmente el de Povedilla, el de Rita. ¡Guau! Y eso sin hablar de los enfados de Don Lorenzo. Que yo no sé cómo a ese hombre no le dio, sinceramente, un infarto grabando una de sus ya míticas broncas insultando al trío Calavera. O sea, en definitiva, yo entiendo que media España estuviese enamorada de Hugo Silva, pero me parece una serie en la que sería complicado, porque además con la frecuencia de episodios, mantener la seriedad. Y creo que, bueno, fueron muy inteligentes al cambiar luego, más o menos en la temporada 3-4, a un tono más policíaco, más serio, con toques de humor, pero ya no tan desternillante. Ahora, yo he llegado a llorar de la risa con esta serie. O sea, el capítulo en el que se creen que Don Lorenzo va a dar un golpe de estado e interrumpen un informativo, bueno, es que no tiene desperdicio, de verdad. Luego tenemos Museo Coconut, ¿vale? Como ya os he mencionado, este es un humor totalmente diferente, lo otro era más costumbrista, más, pues había algunos chistes verdes, situaciones cotidianas, y aquí tenemos el surrealismo, ¿vale? Ahí veis, pues bueno, está Raúl Cimas, está Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, que además, si no me equivoco, lo dirigía, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta serie? Son capítulos muy cortitos, ¿vale? Se ambientan en un museo de arte, ¿vale? De arte moderno, digamos. Entonces, son personajes muy variopintos. Raúl Cimas es un desgraciado que solo se dedica a beber y que acaba de director de ese museo porque supuestamente tiene muchísima idea, pero todo se le va de control todo el rato. Luego tenemos a los vigilantes, interpretados por Joaquín Reyes y por Julián López. Julián supuestamente es un personaje obsesionado por el arte, que quiere triunfar por sí mismo, pero que no tiene ni idea, nunca lo consigue. Y el otro, pues es el mítico Orestes, quiero creer que se llamaba el personaje, bueno, era impresionante. O sea, es un señor mayor que no le hace ascos a nada, que básicamente no entiende de arte y es como
el señor de tu pueblo que tiene sabiduría popular. Y luego tenemos al que para mí es el mejor personaje de todos, y es que Carlos Areces creo que se merece ya un monumento, y es al personaje de Rosario. Rosario, queridos amigos, por favor, en cuanto acabe este directo os vais a YouTube y os buscáis alguna de sus escenas, porque es el guía que va explicando las obras artísticas, pero es un personaje increíble, que está constantemente agobiado por lo ineptos que son sus compañeros. Sabe bastante de arte, pero le echa mucho morro y tiene unos arranques que no te los esperas. Hay un capítulo que a mí se me quedó grabado en el que están haciendo una especie de corto y están entrevistando gente en un casting, y una vez que los echan a todos porque no les convence nadie, aparece Rosario, siendo, para los que hayáis visto a Carlos Areces en La que se avecina, os vais a hacer una idea de lo que digo. Aparece él diciendo, ¡ay, tragedia, desesperación, me hundo! Y entonces le dicen, Rosario, pero eso es perfecto. Te contratamos, el papel es tuyo. Y dice, ¿papel? ¿Qué papel? Y hace un corto de verdad maravilloso. No os voy a decir más, ¿vale? Museo Coconut son capítulos cortos, era de Neox, pero creo que sí que la podéis ver online. Yo la encontré, me parece que en PlayDD, ¿vale? Y tiene varias temporadas. Luego aparece por ahí Arturo Valls, Carlos Areces interpreta también a la señora ricachona, que es la que financia el museo y que tiene a un hijo que es tontísimo, que es Ernesto Sevilla. Así que si os gustan los chanantes, si os han gustado otros de sus proyectos, os la recomiendo muchísimo. Luego tienen otros como Retorno a Lilifor, La Hora Chanante, etcétera, que son más sketches y que está bien, pero a mí me llamó menos. En esta creo que tocaron techo, sinceramente. Y llegamos a la última, a Paquita, a la gran Paquita, señora, niña bonita. Me imagino que esta lo saben, la conocéis todos, efectivamente. Laura, ¿soy una fashion victim? Evidentemente. Y os he puesto la Alonso Quijano del mundo de la tele, una representante desastrosa. Para los que no sepan de qué va Paquita, porque a él también le gusta. Para los que no sepan de qué va Paquita, porque igual han vivido debajo de una cueva, básicamente es una representante... De verdad, de verdad. Para los que no lo sepan, es una representante de actores que es un completo desastre, ¿vale? Cosas del directo, cosas del directo. Cuando no falla algo técnico, es el sonido, no pasa nada. Básicamente, Bryce F. se marca un papelón interpretando a este personaje, ¿vale? Que, digamos, ¿por qué la llamo Alonso Quijano? Vale, corría el año 2020 cuando nos confinaron y yo tenía que hacer un trabajo relacionado con el Quijote, ¿vale? Y uno de esos días en los que yo tenía, estaba emocionalmente fatal, estaba viendo un capítulo de Paquita, que tiene esa capacidad de hacerte reír y al minuto siguiente ponerte a llorar. Y entonces se me iluminó la bombilla a las 2 de la mañana y dije, bueno, pero si Paquita es como Miguel de Cervantes, su historia es igual. Bueno, pues me casqué un trabajo entero comparando a Miguel de Cervantes con esta señora y con la Veneno. Ese trabajo a día de hoy no sé dónde está, pero doy fe de que tiene un sobresaliente, ¿vale? ¿Por qué decimos, y no soy la única que lo piensa, que Paquita es, digamos, el nuevo Quijote que comparte muchos rasgos con Miguel de Cervantes? Es una mujer acostumbrada al mundo de la tele, pero al mundo de la tele de los 90. Ha tenido cierto éxito, pero se está quedando atrás. El mundo en el que vive ya no lo conoce, no lo domina, no está al día con las redes sociales, ni con el inglés. Los contactos que tenía ya no le sirven, o la gente a la que conoce la ignora o está harto de ella. La forma en que funcionan los castings, etcétera, ha cambiado totalmente. Y entonces ella y su empresa PS Management tienen que adaptarse. Junto a ella está Maui, su fiel escudera, una ayudante Belén Cuesta maravillosa, que es un personaje, es que es fantástica. O sea, es que tú ves esa serie y dices, pero esta mujer, ¿por qué no saltó a la fama antes? Está grabada como falso documental, tiene chistes muy buenos y momentos sobre todo de realidad. Sé que hay gente a la que le altera un poco porque es verdad que el personaje de Paquita, que está inspirado en Terelu Campos, grita mucho, tiene escenas en las que se la ve
inflándose a comer, etcétera, pero es una historia a la vez muy bonita, de superación, de la gente que va pasando por su agencia, gente que la deja tirada de la peor manera posible, gente que llega y al principio ella no les quiere dar una oportunidad y se la acaba dando. Y sobre todo es una serie en la que se nota que los Javis se han inspirado mucho en otros autores como por ejemplo Lorca. Yo la he utilizado en alguna ocasión en mis clases para compararla, por ejemplo, con Bernarda Alba, porque hay un capítulo de la última temporada que es una gozada de ver, porque es una reinterpretación de Bernarda Alba. Un funeral, un montón de mujeres en una casa de pueblo, Paquita pidiendo silencio, es tal cual, pero es una revisión bastante interesante. ¿Y por qué se parece también al Quijote? No solo por esto, por la figura de la protagonista, la escudera, de que viven en un mundo donde todo el mundo las considera que están prácticamente locas, porque también digamos que hay un momento en el que llegamos a como en la metatextualidad, es decir, que el texto sale del propio texto, pues aquí ocurre lo mismo. Llega un momento en que Paquita muestra su historia al mundo. Bueno, la obligan a mostrarlo, ¿no? Como bien pregunta ella, ¿cómo coño sabe Belén la historia de Clara? ¿No? Una escena que tenéis que ver. Son solo 3 temporadas, capítulos muy cortos. Netflix compró la serie, pero la tenéis online en cualquier sitio. Y lo mejor es que los Javis supieron crear no solo una serie, sino un personaje que interactuase con otros mundos de Netflix. Paquita ha estado en los Goya dando un premio, el personaje de Paquita. En YouTube lo tenéis. Ha participado en una entrevista a los actores de Stranger Things dentro del personaje, que es un vídeo realmente muy absurdo, muy gracioso, porque Bryce F. va con sus pintas de Paquita, se sienta con ellos, les da así de comer, les habla en castellano, ellos no se enteran de nada porque evidentemente hablan inglés, y entonces ella les dice que si quieren que les represente, etc. O sea, fueron capaces de crear eso, vídeos cortos que nos dieran más de Paquita y que nos mostrasen su día a día. Pero la pobre Paquita, ante todo lo que es una desgraciada, como opino que fue Miguel de Cervantes y como lo es el pobre Quijote, que llegan pues al final de su vida pues muy cansados y sin prácticamente conocer el éxito, porque para cuando Miguel publica el Quijote ya es mayor, le ha ido fatal en el teatro. Y si habéis visto El Ministerio del Tiempo, pues le tiene una envidia a Lope de Vega que no se puede aguantar, ¿vale? Dicho esto, no sé qué tal vais, no sé si vamos súper rápido, ¿no? Porque como esto parece en clases que solo hablo yo, no sé qué os va pareciendo, o si tenéis alguna más que meteríais en estas categorías. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte, ¿vale? Y es que ya os he dicho que tenía que hacerle una mención a The Office, ¿vale? Aquí tengo un libro donde se cuentan varios secretos de la serie, del proceso, etcétera. Y es que, bueno, aquí hay alguna persona a la que ya le descubrí esta serie en su momento. Yo me la merendé en cuestión de 2 meses, creo. O sea, es que no puedes parar, o al menos a mí me pasó. Es una serie que lo tiene todo. Tiene a un protagonista perfecto que es Michael Scott, que es un jefe insoportable. Es este señor de aquí y que hace que sea incluso difícil verla. O sea, es un tío que suelta machistadas, que tiene ideas racistas en la cabeza y ni siquiera es consciente de que eso está mal. Ideas homófobas, gordófobas, bueno, todo lo que os podáis imaginar y todo lo que se supone que no debe hacer un jefe, lo hace y lo dice Michael. Pero fijaos lo bien escrita que está, que conforme pasan las temporadas, le coges cariño a Michael. O sea, le puedes llegar a entender porque no deja de ser un niño grande. Tal cual, o sea, para el que no lo sepa, esta es una serie que originalmente era británica, se hizo una temporada de 6 episodios y el protagonista era Ricky Gervais, que es un cómico al que ya he mencionado por su humor negro, etc. Vale, pues esta es la versión americana. Cuando los americanos compraron los derechos, hicieron una primera temporada de 6 capítulos iguales, pero se dieron cuenta de que tenían que cambiar un poco la fórmula, porque era realmente incómodo de ver, o sea, es un humor incómodo. Y entonces cambiaron la fórmula y a partir de la temporada 2, no es que sea más blanco, pero tienes muchos más detalles de todos los personajes, es algo más coral y se hace más tolerable.
hasta el punto de que llegas a querer a Michael. Entonces, a mí me gustó desde el capítulo 2, ¿eh? O sea, a mí las barbaridades que soltaba este hombre en una reunión de trabajo, entendiéndolo todo al revés y diciéndoles que se soltasen burradas los unos a los otros, pensando que así trabajaban los prejuicios, para mí es increíble. Y cuando alguien le dice, bueno, vamos a comer judías verdes, y él dice, no creo que debamos seguir llamándolas así. O sea, a mí ya ahí me ganó y ya os digo que no pude parar de reír cada vez que iba en el bus o lo que sea, pero es verdad que hay gente a la que le cuesta. Y siempre se dice que, por favor, hay que pasar de la temporada 2, o sea, hay que aguantar la temporada 2, que ya es mejor, para llegar al auténtico oro. O sea, son episodios cortos, como casi todas las comedias americanas, ¿vale? De unos 20 minutos. Y de verdad, miraosla en inglés, porque aunque el doblaje está muy bien, yo no sabría cómo doblar a estos personajes, que algunos son realmente marcianos. En inglés es que es una pasada. Y Steve Carell, en castellano no sé por qué le han puesto una voz súper grave, y es que en inglés es una voz súper aguda. Y es una maravilla, de verdad. ¿Qué otras cosas tiene? Compañeros de trabajo, lo mejor de cada casa. Es que siempre lo digo, tú cuando ves esta serie te crees que es absurda, que es exagerada, pero cuando entras en el mundo laboral, es que el mundo es de Office. O sea, tú trabajas en un supermercado, o trabajas en un comedor, o trabajas incluso dando clase, o vas a la autoescuela, a administración, y es que es de Office. O sea, es que en todos los sitios hay un Dwight, en todos los sitios hay una Ángela. Es una pasada. Dwight Schrute merece mención aparte, que es ese de las gafas que está mirando y que tiene una cara rarísima. De verdad, gloria eterna a este actor porque hace un papelón y es una pasada. Consigue caer mal, pero al mismo tiempo, como pasa con Michael, le acabas cogiendo cariño. De lo estricto que es, de lo tocapelotas, de lo mucho que se ríen de él. Increíble. Y para los que no lo sepan, el del flequillo, Jim Halpert, que es de los pocos normales que hay, es el que está casado en la vida real con Emily Blunt y es el que hizo En un lugar tranquilo, ¿vale? Que ya hablaremos de ellas en otro momento. ¿Y qué vemos? Pues un trabajo que es lo más aburrido y lo más anodino del mundo, que es vender papel en una empresa papelera, Dunder Mifflin. O sea, imaginaos la de situaciones tontas, la de detalles absurdos que pueden hacer que tu día sea mucho más interesante cuando te dedicas a algo así. Entonces, en esta plantilla hay gente normal como Jimmy, Pam u Oscar y gente que está de la olla, que no sabes cómo han llegado ahí, pero ahí están. Y, por supuesto, el humor inapropiado que ya hemos mencionado. No me he podido poner la camiseta que tengo de Michael donde dice eso dijo ella, pero para que os hagáis una idea, ese es el remate de casi todas las frases que escucha. Laura dice, recuerdo que en Canarias me contaste que Steve Carell estaba a punto de retirarse. No era Steve Carell, era el actor de Jim. Esto es verdad, ¿vale? El del flequillo, que veis ahí, que es Jim, era un actor que no conseguía tener grandes papeles, tal, y que le dijo a su madre, esto está contado en una entrevista, ¿vale? En un late night, que si no le salía bien, si no conseguía lo último, que lo iba a dejar. Y la madre le animó, le dijo, venga, haz un casting más, inténtalo. Y una semana después consiguió The Office, que ha sido un auténtico boom. O sea, esta serie ha llegado a tener 9 temporadas, ha estado un montón de años en emisión, ha sido un boom, ¿vale? Steve Carell, lo que le ocurrió es que al principio no pensaron en él, pero luego sí que les convenció, tras hacer el casting y demás. Y bueno, no voy a desvelar lo que pasa más adelante, lo tendréis que descubrir vosotros. Pero de verdad que es una serie que es una maravilla y los personajes que se van sumando, parece que no, pero suman. O sea, es creo que de las pocas series en las que no te da tanta pena o tanta rabia que puedan cambiarte aparte del elenco principal, porque es que está muy bien escrita, o sea, está muy bien hecha. Incluso aunque pasen tantos capítulos que haya cosas que se repitan, ¿vale? De verdad, 100% recomendable. Y llegamos a una que yo sé que prácticamente nadie se esperaba, porque incluso yo he dudado de meterla en esta categoría, pero creo que se merece una mención. Y es que Downton Abbey, para los que no os suene, no es una serie de comedia per se, es una serie de cómo la aristocracia británica se adapta a los nuevos tiempos del siglo XX, etc. Pero, como os he puesto ahí, esto debería ser llamado el show de Violet Crowley, que es el personaje que tenéis aquí, interpretado por Maggie Smith, nuestra querida McGonagall. Esta señora
se marca una serie que hay que ver en inglés, pero que es una pasada. O sea, básicamente lo podrías resumir en líos de familias, líos de faldas, las tramas del servicio y ella. Ella que es capaz de faltarte al respeto en toda tu cara y que no sepas qué decir. O sea, tiene unas ironías maravillosas, es exquisita porque claro, ella es de la nobleza, como podéis observar, no está dispuesta a que el mundo pase a ser de los nuevos americanos. Dice Elena, Downton underrated. Pues sí, porque para mí tiene un nivel de comedia muy alto. Es una comedia, digamos, más contenida, que está más en las palabras, no es tan física, por ejemplo, no es tan teatral, pero es una maravilla. De hecho, os he puesto ahí, no es apta para pobres, anarquistas y Dios nos asista, americanos. O sea, le suelta unas pullas a su nuera, a sus propias nietas, al que va a ser el heredero de la futura familia. Increíbles. O sea, de verdad. Y todo porque, bueno, pues es una mentalidad más anticuada del mundo del milenio anterior, que no acepta ciertas cosas, como que una nieta suya se pueda poner pantalones o que esté liada con alguien que no sea de la nobleza, por ejemplo. Entonces, desde aquí, y además si queréis aprender inglés, esta es la serie, incluso en The Office la mencionan. Larga vida a Violet Crowley, que se marca el papelón de su vida y bueno, que está en los vestidos espectaculares siempre, o sea, merece la pena solo por ella, de verdad os lo digo. Y hombre, evidentemente si os mola todo el rollo este de señor, dama, no sé qué, si os habéis visto los Bridgerton, no podéis no veros Downton Abbey. Esto es así, ¿vale? Y si os visteis Gran Hotel, que era la versión española, que yo sé que mucha gente acabó enamorada de John González y de cómo era la otra, Amaya Salamanca, no podéis no ver Downton Abbey, aunque sea un par de temporadas. De hecho, siguen sacando, a día de hoy sacaron una película y no sé si van a hacer otra. O sea que queda tela que cortar. Y tiene una banda sonora que es una chulada, ¿vale? Vamos ahora, bueno, os he puesto aquí títulos de muchas más que no me da tiempo a comentar porque llevamos casi 50 minutos, ¿vale? Tenéis Cómo conocí a vuestra madre, Friends, me he puesto la camiseta acorde a la ocasión, ¿vale? Big Bang Theory, que esas me gustaría comentarlas un día, pues en otro directo, dedicado exclusivamente a eso, porque además yo las ubico juntas porque Neox las emitía más o menos seguidas y creo que dan de sí pues para un directo entero. Aquí no hay quien viva, si hablamos de series españolas, que creo que siguen el top entre gente de 15 y 35, sigue siendo una referencia constante, un icono, sigue siendo de las más vistas de Netflix, es una pasada, se siguen haciendo un montón de obras de arte con ello. Modern Family, que es una pasada. Esta serie me la recomendaron a mí en filosofía, bueno, perdón, en ética, en el instituto, y me parece un completo acierto. Yo, si algún día llego a ser profesora de un centro público, quiero ser esa clase de profesora que recomienda seriones, ¿vale? Os he puesto también Sex Education, me parece buenísima, ¿vale? Incluso los que seáis adultos o que igual no os llame la atención porque está protagonizada por adolescentes, poneosla porque es que te meas, o sea, del poco conocimiento que tienen los chavales, los adultos, o sea, hay un capítulo en el que, no voy a hacer spoilers, pero una chavala del instituto se filtra una foto íntima suya y hay una reunión de todo el instituto en el que la gente empieza a decir que la vagina que aparece es suya. El director se desespera porque dice que no puede ser la vagina de todos, que hay gente que no puede ser la propietaria de esa parte del cuerpo. Bueno, maravillosa, o sea, muy bien. En otras más típicas de risa fácil o de humor blanco tenemos Brooklyn Nine-Nine, que creo que todos aquí hemos visto la escena del interrogatorio con la canción de los Backstreet Boys, que es la escena que a todos nos hace empezar con Jake Peralta. Súper recomendable. Shameless, bueno, hay que hablar un día aparte de Shameless, igual que de The Bear, porque son dramedias, ¿vale? Son series que realmente no las puedes clasificar como comedias porque es que lo que te están contando ya no es humor negro, es que hay un componente dramático muy fuerte y tiene unas interpretaciones geniales y es que merece capítulo aparte porque, bueno, es que Shameless, es que simplemente diré que Fiona Gallagher, de lo mejor que ha creado la televisión. Yo en el momento en el que vi un reel de esa persona sabía
que iba a ir con ese personaje a muerte hasta el final, hiciese lo que hiciese, cosa que no me suele ocurrir. Tenemos vergüenza española, situaciones cotidianas, se genera mucha incomodidad, no al nivel de The Office, pero bueno, si os atrevéis y si aguantáis la vergüenza ajena, muy recomendable. Los Simpson, evidentemente, animación tiene que ir en, bueno, incluso en 2 o 3 directos aparte. Y Doctor en Alaska, que cierta persona no ha parado de darme la turra con que la meta. Y aunque yo no soy partidaria de meterla en comedia, porque es verdad que no me parece una serie de carcajadas, por ejemplo, como otras, creo que tiene un encanto especial, es muy buena. A día de hoy creo que no se habla prácticamente de ella y es una joya, nosotras la tenemos en DVD. Y es una chulada. Pero bueno, no voy a detenerme más en esto porque es que si no, no acabamos y llevamos casi una hora. 12 diapositivas he preparado, ¿eh? O sea, imaginaos si yo voy a explayarme más. Hablando un poco por encima de cine, ya que me he centrado más en series, ¿vale? Bueno, pues sabéis que hay distintos tipos de humor. Siempre se dice que el humor inglés, el humor de los franceses. Lena, no sé tú qué opinarás. ¿Vale? Yo tengo bastante distinguido, pues eso, la comedia a la americana, ¿vale? Que generalmente son películas de mucho chiste verde, muchos golpes, muchos tacos en plan, joder, tío, ¿de verdad vas a hacer esto? Pero creo que son capaces de hacer pelis buenas más allá de las parodias, más allá de Scary Movie, etc. ¿Vale? En el mundo de la comedia. Os he citado a 3 que creo que son en su categoría, que son muy diferentes entre sí, muy buenas. Somos los Miles seguramente sea la peor de las 3, ¿vale? Pero yo reconozco que a mí hay una escena en la que yo lloro de la risa siempre, porque esa familia formada por desconocidos y tal, va por ahí fingiendo que tiene un bebé y hay un momento en que lo tiran a la carretera y lo atropella un camión. Y a mí yo me acuerdo que en ese momento estaba tan metida que bueno, es que no podía más que compartir el shock de los pobres pringaos a los que se la están colando. O sea, me reí muchísimo, ¿vale? Y luego Borat, Borat es muy bestia, suelta auténticas burradas, pero creo que es una joya. Es como ver al Lige, ¿vale? O sea, tienes que saber lo que estás yendo a ver y estar dispuesto a pasar esos límites. Y es una maravilla, o sea, cuando está primero en Kazajstán, ahí hablando de su mujer, de su novia, de la madre, de cómo viven ahí, de que han comprado una mujer por no sé cuántas cabras, y ese choque cuando llega a Estados Unidos, bueno, increíble. Y tenemos lo que hacemos en las sombras. Para los que hayáis visto Thor Ragnarok, o que os suene Taika Waititi, que es el director este que es un poco excéntrico, sale en esta película, ¿vale? Que es un falso documental de vampiros. Hecho en Nueva Zelanda. Y está muy bien, o sea, lo mismo, no es que sea de carcajada limpia, pero está muy bien porque juega un poco con cómo es el día a día de 3 vampiros que comparten piso, ¿no? A quién le toca fregar los platos desde hace 1000 años, qué hacen cuando quieren salir de caza o salir de fiesta, ¿no? No conozco ninguna de las americanas, dice Rozme, las otras todas, me quedo con las españolas. Bueno, yo es que no soy muy del cine americano, reconozco, pero estas particularmente están muy bien. Tengo que darle una vuelta en la lista que tengo porque seguramente haya más. Vale, os tendría que mencionar, por ejemplo, Blue Jasmine, que no es una comedia en sí, es una revisión de un tranvía llamado Deseo, pero Cate Blanchett tiene algunos momentos que es que yo me parto la caja, aunque no es supuestamente una comedia, porque es que se le va la pinza, o sea, increíble. Y de ahí pasaríamos a los ingleses y la ironía que ya hemos dicho que tienen, como la gran Violet Crowley, desde aquí ovación. Por ejemplo, Full Monty, 4 bodas y un funeral, yo me quedo con Full Monty, sinceramente me parece que es una peli que oye, que por lo menos, aparte de tirar por la risa fácil de mira, estos tíos que son cuerpos escombros se van a despelotar, da que pensar, ¿no? Le da una vuelta al tema de, vale, ¿por qué se consume el striptease? ¿Quién debería hacerlo? ¿Hasta qué punto es humorístico que lo hagan ellos y ellas no? O sea, no sé, yo me acuerdo que al ver esta peli me reía, sentía pena por la situación de precariedad de Reino Unido, que creo que es algo que siempre está ahí de trasfondo en este tipo de películas, pero por lo menos a mí me hizo darle una vuelta y creo que eso es un punto a favor. Aparte de que, pues eso, ver a un señor de casi 60 años con su gnomo de jardín que tiene que practicar cómo quitarse los pantalones, pues siempre está bien.
Mejor Imposible, la habéis mencionado también, pero me pasa lo mismo. Y es que digamos que es una de esas pelis que la catalogarías como exquisita, pero no sé si como humor o como comedia. O sea, evidentemente tiene puntos que están muy bien, pero yo me quedo más, digamos, con la parte bonita de la historia, más que con las risas, no sé. Entonces, tengo que volver a verla en algún momento para ver si cambio de opinión o no, pero desde luego es muy buena. Y por último llegamos al costumbrismo español. ¿Por qué he puesto costumbrismo? Porque creo que igual que pasa en las series... Uy, esto está medio corto, a ver. Que igual que pasa en las series, en... Ah, pues no, está así. En el cine español, que se dice mucho que son solo tetas o no sé qué, ya hablaremos algún día de esos críticos de cine o de esos críticos humorísticos, bebe mucho de situaciones cotidianas, ¿vale? Y parece que es siempre una comedia tradicional de 3 actos, de personajes tal, pero creo que ha habido casos donde han conseguido dar con la clave, ¿vale? Nos comenta Lena también Abbott Elementary, esa no sé cuál es, pero la apuntamos aquí, evidentemente. Vale. ¿Ves? Por eso está guay, porque realmente es que hay tantísimos productos hoy en día que es imposible conocerlos todos. O sea, yo guardo un montón de vídeos de gente que recomienda series, películas, etcétera, pero no doy abasto para verlo todo. Entonces, pues bueno, os he traído la selección mía. Entonces, para mí el top 3 siempre son, en cine español, Primos, Tres bodas de más, y el tercer puesto solía ser para La gran familia española, pero reconozco que 8 apellidos vascos está ahí, ¿vale? Tengo que decir que, claro, a mí me influye mucho el primer impacto que tengo cuando voy al cine o voy a ver algo. Y si es comedia y yo no me esperaba que fuese comedia, el efecto es mucho mayor. Me pasó con Anora. Entonces, ¿qué pasa? Que en 8 apellidos vascos yo no sabía lo que iba a ver. Fui con amigas del instituto y de repente llegamos allí y era una película que, sinceramente, pues era bastante graciosa. Y para la edad que teníamos, creo que hay chistes que son igual más fáciles, pero que funcionan bien. Y sobre todo, mira, Elena, para los que sois de otros países o que a lo mejor, no sé si, o para Laura, si no estáis al día, Laura francesa, de pues de ciertas situaciones como pues en la situación en País Vasco, en Cataluña, etcétera, pues son películas bastante interesantes de ver para aprender sobre España, ¿vale? Sin rodeos no me convence tanto, es que a mí Santiago Segura... Uf, tolero El día de la bestia, que me parece buena. Padre no hay más que uno, son terroríficas a mi modo de ver. La única vez que he visto una en el cine fue obligada. Pero es que no me gusta. O sea, es que no. Torrente quizás se podría salvar, las tengo que ver, ¿eh? Vi una en su día, pero las tengo que ver bien, como AC/DC. Pero es que no me convence. Y sí que es verdad que Maribel Verdú, ahí por lo menos se sale de sus personajes habituales, que susurran como así, que están súper afectados. Bien por la guerra civil o bien por lo que sea, pero no me termina de convencer. Lo mejor es el momento que tiene Maribel Verdú con Candela Peña, que la pone a caer de un guindo, le dice que es tontísima, que no le va a dejar pasar con el coche y ya está. Pero como decía, para mí el top 3 son estas películas. ¿Por qué? Porque mientras que, por ejemplo, Tres bodas de más y 8 apellidos vascos van... son comedias más típicas, Primos, que es la siguiente que os he puesto, es para mí el top. ¿Por qué? Porque es una comedia que rompe con todo. O sea, es una película en la que los personajes son muy marcianos, es que no hay otra forma de describirlos. O sea, es como si coges a las señoras de Aquí no hay quien viva, sobre todo a Vicenta, que está como un cencerro, le pones unos años de menos y la divides en 3. O sea, eso es Primos, ¿vale? Yo con esta película descubrí a King Gutiérrez, que me encantó. Y es que ya empieza con una escena que es increíble, porque esa escena de 2 minutos hablándole a la cámara, contando cómo han sido los días antes de la boda, y el remate que tiene esa escena, ya solo eso hace que te quieras quedar. Pero es que es una boda que sale mal, que ya es una premisa interesante. Es un intento desesperado de recuperar al amor de la infancia, que tú te paras a pensarlo y estos 3 locos te puedes creer que hagan algo así. Pero tú reflexionas un momento cuando tienes que explicar esta película y dices, ¿de qué va?
pues bueno, de 3 que yendo borrachos perdidos se van a buscar a Martina Martín Martín, que fue novia de uno de ellos hace no sé cuántos años. Martina Martín Martín. Y de verdad, los diálogos, o sea, son una pasada. Tenéis que veros toda la filmografía de este director. O sea, porque es una chulada. ¿Y qué tenemos? Pues 3 prototipos de primos, a cada cual más chiflado, ¿vale? Cada uno representado normalmente con un color. Y a mí hay una cosa que me encanta y es que lo hacen muy bien, es un reparto increíble, pero es que dependiendo del número de veces que veas la peli, yo creo que te identificas con uno de los primos o que te cae mejor uno de ellos. La primera vez que lo ves te enamoras de King Gutiérrez, de ese discurso que tiene en el que se contradice 1000 veces y te dice que te ve ahí entre tomates y calabacines y que siente cosas y que bueno, que en realidad ha llamado a su novia hace media hora pero que a ti te quiere con locura. Pero es que la segunda vez o la tercera que lo ves te enamoras del personaje de Adrián Lastra, que es un exmilitar que vive acojonado perdido con coger cualquier cosa, 2000 enfermedades, venga a empastillarse y que hace una amistad preciosa con el hijo de Martina Martín Martín. O sea, es un dúo maravilloso. Por cierto, ese chico, que luego ha salido en A la Triste, Las Leyes de la Frontera, Las Noches de Tefía, cuidado porque yo creo que puede ser un actor que dé mucho de qué hablar. Y luego, por otro lado, ¿a quién tenemos? A Arévalo, que es que no hay cosa que este señor haga mal. O sea, es que te puedes creer que es un tío con toda la pluma del mundo con el culo al aire, aquí te puedes creer que es un cuñado de manual que se apoya en la barra del bar y que a las jovencitas les dice how do you do, rubia, veníos aquí que tengo una ración de rabas para 3, y que se pone el sombrero, el palillo y se va con un cubata a bailar Paquito el chocolatero. Y es que yo conozco gente así en mi pueblo, es que lo hace tal cual, o sea, es una maravilla. Es un tío de estos comercial, que le echa morro a las cosas, que te va con cercanía, de esta gente. Yo creo que es un poco el prototipo de español, que le echa mucho morro a las cosas, que conoce a todo el mundo, que intenta, pues, los típicos que intentan no pagar el IVA en las facturas. Un prototipo que, según percibo yo, quizá está desapareciendo un poco, no lo sé, quizá debería ser patrimonio cultural, no lo sé, pero bueno, desde luego, yo he pasado por las 3 fases, porque la he visto muchísimas veces. Cuando he estado triste en otro país me la he puesto y me ha levantado el ánimo. ¿Y por qué? Porque ante todo es un canto al pueblo, a los veranos de la infancia. O sea, sé que parece simplemente el escenario donde se desarrolla, pero no. O sea, esa musiquita tranquila cuando llegan con el coche a Comillas, que están los banderines colgados, porque son las fiestas del pueblo. Esa escena de la verbena, que verla durante el confinamiento era casi doloroso. O sea, ese ambiente de que todos se conocen entre todos. O sea, de verdad, de que parece que el tiempo no ha pasado entre unos veranos. Bueno, o sea, Primos es una película a la que se vuelve siempre. El otro día os decía que creo que hay libros a los que siempre hay que volver, o al menos cada cierto tiempo. Con las películas pasa lo mismo y Primos es una peli de confort, como puede serlo Normal People, pero mucho más feliz. Y en esta línea pues tendríamos también Que se mueran los feos, etcétera. Pero como Primos, como los diálogos de Primos, esa barca vikinga, eso todo, no hay ninguna. El de Comas de Comillas, bueno, no puede ser todo bueno en comillas. Y por último, ya esta es la última película, os prometo que no os machaco más, os traigo una joya de la corona. Si alguien tiene esta película en DVD por un casual, estoy dispuesta a pagar una auténtica fortuna por ella. Me he vuelto loca buscándola en todas las tiendas de segunda mano, en Amazon, porque solo está disponible, o yo solo la he encontrado disponible, en YouTube, dividida en partes con una calidad malísima y en inglés. Es una película que no es que tenga nada técnico especial, ¿vale? No es que tenga que digas unos diálogos ¡buah!, pero a mí me parece súper original. Tuve una época en la que me dio por ver toda la filmografía de los actores de Peaky Blinders, ¿vale? Cuando estaba fuera, uno de ellos evidentemente Cillian Murphy, y yo vi esto pensando, pues nada, que iba a ser una película sin más. Y me reí muchísimo, es súper ligera, pero al mismo tiempo, lo que os decía con Full Monty, me hizo pensar. Y creo, después de haberla visto un par de veces, con malísima calidad, que realmente trata temas bastante tochos, pero con mucha ligereza. Es decir, para que os hagáis una idea, Neil, ¿vale?, que es el personaje de este chico,
lleva un videoclub pequeño de mala muerte, ¿vale? Y él y sus amigos son súper fans y súper frikis del cine. Se saben todos los comienzos de las películas del cine clásico, todos los actores, directores, etc. ¿Vale? Y él está obsesionado con captar, digamos, cosas en la vida real como si fuera un director de cine. Motivo por el cual una de sus novias le deja porque está harta, porque no puede más, ¿no? Y entonces aparece esta chica, que seguro que os sonará de Los Ángeles de Charlie, ¿vale? Lucy Liu. Y entonces esta tía llega, es súper peculiar, ya lo notamos en su ropa, en su forma de hablar, de moverse y tal. No tiene ni idea de películas, le decide alquilar una y le hace un poco el juego. Y resulta que luego él descubre que ni tiene tele ni nada, son dos personas completamente opuestas. Y sin embargo hay un interés entre ellos. Y se acaban sucediendo una serie de situaciones que están súper bien. ¿Por qué? Porque a Neil le dan de su propia medicina. Es decir, nos plantea dónde están los límites de la realidad. ¿Qué parte de nuestra personalidad la hemos creado nosotros y está en nuestro ADN? ¿Y qué parte es un constructo? ¿Vale? No quiero desvelaros mucho más sin que veáis la peli, porque creo que merece mucho la pena. Y sobre todo tiene una cosa que me encanta, que es el factor teatral. Muchas de las escenas que tiene no se basan tanto en el diálogo como en el movimiento. O sea, aquí Cillian Murphy, que además está muy jovencito, creo que tiene una expresividad corporal genial, y ella ni te cuento. No es muy larga y creo, pues eso, que es muy interesante. Puede cambiar una persona, puede una persona realmente pensar que es de una manera y realmente es de otra, puede un cobarde ser valiente y viceversa, puedes influir a otra persona que es completamente opuesta a ti, es posible llegar a un acuerdo, llegar a tener algo en común. A mí me parece genial, me pareció un descubrimiento, la verdad. Y lo dicho, llevo pues como 4 años intentando buscarla, me he recorrido todos los texts. Entonces, bueno, si hay alguien dispuesto a vérsela en esas condiciones, yo se la recomiendo muchísimo. Y de verdad que con cosas muy básicas, como puede ser una calculadora, un bolso, una copa, hacen escenas muy curradas. Y vamos ya a ir acabando, porque madre mía, hoy nos estamos alargando muchísimo. Como hemos hecho, bueno, como he hecho con las series, aquí he hecho una pequeña lista de otras que me parecen una maravilla, ¿vale? Pero que no me da tiempo a comentar. Tenemos, como os he dicho, La Gran Familia Española, el mismo director de Primos. Tenemos Kamikaze, otra española que a mí me sorprendió un montón cuando la fui a ver al cine, porque mezcla terrorismo y humor. Imaginaos cómo puede salir eso. Hay algunas más clásicas, como Esta casa es una ruina, que simplemente por la cara de Tom Hanks cuando descubre que tiene escalera o cuando se le cae la bañera ya merece la pena. La vida de Brian, un joyón. O sea, bueno, de los Monty Python, todo. O sea, porque los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores también. Pero la vida de Brian es una chulada. A Nora, que ha ganado la actriz el Oscar a Mejor Actriz Protagonista este año, quitándoselo a Demi Moore, también. No, o sea, no os hago ningún spoiler al deciros que es comedia, pero es verdad que yo fui a verla pensando que iba a ser una peli muy dura sobre la prostitución, etc. Y de repente creo que todas las personas de la sala y yo nos encontramos con unas situaciones que decías, pero bueno, esto es graciosísimo. Entonces, es toda una experiencia, yo la recomiendo mucho. Y para los que os gusten los personajes que no destacan tanto, etcétera, yo creo que os va a molar. Que se mueran los feos, de verdad. ¿Quién al escuchar cantar Eres tú no se acuerda de ese Javier Cámara desafinando en mitad de un escenario de pueblo? Lo mismo, ¿una película ambientada en un pueblo donde hay cafres, una lesbiana que tiene un hijo con un cura? Sí, sí a todo. Y luego encima pues pones a Carmen Machi, que lo hace todo bien, pues otro 10, la verdad. Tenemos El Día de la Bestia, que ya os lo he mencionado, el Blue Jasmine, que ya os he mencionado porque está aquí, Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Aquí metería también Tiempo después, que fue la primera de este autor que descubrí, porque eso sí que es surrealismo puro, ¿vale? Las vacaciones de Mr. Bean, porque si hay alguien que integra la comedia teatral y física es este personaje, y para mí es mi infancia. O sea, esa escena del cuadro en mi casa es de las más veneradas. ¿Quién mató a Bambi? Una comedia española que creo que ha pasado muy desapercibida, pero te meas, con Ernesto Alterio. Y si os mola el tema de las parodias, yo soy muy partidaria
de Spanish Movie, se diga lo que se diga, porque me parece una parodia muy, muy buena. Sobre todo si has visto pues todas las películas en las que se mea, hablando rápido y mal, tenéis que ver No es otra estúpida película americana. Y os recomiendo que antes vayáis a Film Affinity porque hay un tío que ha hecho una lista de todas las películas que tienes que verte para entender todas las referencias de No es otra estúpida película americana. O sea, tienes que hacerte un máster, básicamente, en historias románticas de adolescentes americanos. Tienes que verte Crueles Intenciones, o sea, tienes que verte todas. O sea, Nunca me han besado, no sé cuántas velas, un montón. Y con Spanish Movie pasa lo mismo. Yo, hasta que no vi la película de Almodóvar de Volver, no entendía la mitad de la gracia de Spanish Movie. Y cuando vi Volver, bueno, es que la siguiente vez, claro, yo ya entendía todas las referencias al fantasma, el personaje protagonista. O sea, de verdad, aunque sea humor verde, aunque sea humor básico, tirando americano, es que me da igual. O sea, solo por ver a Silvio Abril, a Carlos Areces haciendo de inválido que no es inválido, a la niña diabólica. O sea, es que hasta para ver a Berto Romero siendo un... ay, no me sale ahora. Un pitufo. O sea, es que, de verdad, una maravilla. Y nada, con esto ya vamos a cerrar porque os he metido una chapa increíble. Veo que os gusta Nora, veo que os gusta Silvia Abril, que es una genio de la comedia. Creo que solo he visto una película suya que me pareciera insoportable y no creo que la culpa fuera suya, que era la de Bajo el mismo techo. Pero bueno, este ha sido un repaso general, ¿vale? Como ya he dicho, hemos dado pinceladas muy gordas porque es que yo he habido una época que solo consumía comedia y entonces hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿vale? Pero yo soy muy partidaria de, y de hecho lo he llevado a la práctica, de incluir la comedia pues cuando se está enseñando a chavales, cuando se está aprendiendo un idioma, etcétera, porque creo que es fundamental y que conforme, o sea, que si te acostumbras a ver comedia, es que ves representadas un montón de escenas. O sea, es que yo tuve una época de ver, mira lo que has hecho, la serie de Ignatius, que por cierto, tiene, no sé si era un Emmy o un Grammy, no me acuerdo ahora, El fin de la comedia, etcétera, y era como, wow, es que luego creo que abres mucho más los ojos para reconocer situaciones así en la vida diaria. Y con series como The Office o Modern Family te va a pasar. Entonces, si queréis disfrutar de buenos guiones, creo que es mucho más difícil escribir comedia que escribir otro tipo de géneros igual más serios. Todas las que os he mencionado aquí creo que merecen la pena, ¿vale? Guardaré este directo, intentaré que no se borre todo lo posible. Y nada, no sé si queréis comentar algo, qué os ha parecido. Sé que me faltan muchas, por favor, no me vapuleéis. Habrá más de este estilo, igual que habrá alguno más de crímenes, etcétera, ¿vale? Pero hay que dosificar para no machacaros. Y nada, van a dar las 10, así que nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Os voy a mandar un abrazo enorme y voy a poner, pues yo creo que la música más adecuada a un final así. Se supone que no me la van a vetar por derechos de autor, ¿vale? Y nada, pues nos veremos el próximo martes, ¿vale? Hasta ahora, de momento van a seguir siendo a -4, ¿vale? Para que se pueda conectar más gente. Y es posible que alguna semana lo pasemos al domingo, si vemos que hay espectadores suficientes. Pero de momento, estad atentos al Instagram, ¿vale? Aquí tenéis las redes. Y pues nada, recomendádselo a quien queráis para que le dé a seguir, para que seamos más y para que esto vaya creciendo, ¿vale? Así que nada, pues un abrazo muy grande a todos y espero que esto os haya endulzado un poquito el martes, ¿vale? Nos vemos, Seleniers.